contemplar tu palabra, caminar en tu luz. Manda tu espíritu, inunda el corazón y escuchar tu voz para ser como Jesús. Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Eduardo Sánchez Rodríguez. Es un gusto compartir de nuevo con ustedes una ficha más de el fichero de Marcos. Ahora vamos a estar con la ficha número 43 con el tema "Lo llevaron a crucificar". Los invito a que nos dispongamos y entremos en presencia de Dios para esta lección divina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos al Espíritu Santo con el siguiente canto y la siguiente oración. Abro el corazón, recibo tu amor, enciende mi alma, Espíritu de Dios. Clamamos tu unción, ven sana el interior del corazón, enciéndenos con el fuego de tu amor. Ven Espíritu de Dios, manda fuego en mi interior, quiero ser fiel, testigo de tu amor. Dispuesto estoy, sopla en mí, quiero volver a vivir. Dame tus dones y vuélveme a elegir. Eres mi luz, eres mi fuerza, inunda este lugar con ríos de agua viva. Ven Espíritu de Dios, manda fuego en mi interior, quiero ser fiel, testigo de tu amor. Dispuesto estoy, sopla en mí, quiero volver a vivir. Dame tus dones y vuélveme a elegir. Ven Espíritu de Dios, manda fuego en mi interior, quiero ser fiel, testigo de tu amor. Dispuesto estoy, sopla en mí, ahora ya vives en mí, hoy templo soy de tu espíritu. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. Del Evangelio de San Marcos. Y a un tal Simón, natural de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, que al regresar del campo pasaba por allí, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Condujeron a Jesús hasta el Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le daban vino mezclado con mirra, pero él no lo aceptó. Después lo crucificaron y se repartieron su ropa sorteándola, para ver qué se llevaba cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Había un letrero en el que estaba escrita la causa de su condena: el Rey de los Judíos.
con Jesús crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: lo incluyeron entre los malhechores. Los que pasaban por allí lo insultaban, haciendo muecas y diciendo: tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Y de la misma manera los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se burlaban de él, diciéndose unos a otros: a otros salvó, y a sí mismo no puede salvarse. El Mesías, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos. Hasta los que habían sido crucificados junto con él, lo insultaban. Palabra de Dios. El texto con el que hoy nos encontramos es un texto profundamente triste para quienes amamos a Jesús, porque se nos narra el momento de la crucifixión. Llevan a Jesús hacia el Gólgota, hacia la crucifixión, hacia su muerte. Y el texto está muy rico en signos. Quisiera ir tomando algunos que nos ayuden a adentrarnos en la reflexión de esta ficha de Marcos. Aparece un tal Simón, natural de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que obligan a cargar la cruz de Jesús. Es interesante descubrir cómo el escritor sagrado, cuando pone el nombre de una persona y su procedencia, es porque es alguien significativo, y no solo es un Simón de Cirene, además es padre de Alejandro y de Rufo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Hay alguien que le ayuda a Jesús a cargar con la cruz, y que no es porque este Simón quiera cargar la cruz, lo obligan a cargarla con Jesús. Muy seguramente después se bautizarán y se convertirán en cristianos. Quien conoce a Jesús en cualquiera de sus facetas se convierte en un seguidor, en un discípulo de Cristo. Encontramos también que conducen a Jesús a un lugar llamado La Calavera, que se le ha llamado así Gólgota, el lugar de la calavera, el lugar de la muerte, donde Jesús va a dar su vida por todos nosotros. Le dieron vino mezclado con mirra, pero él no lo aceptó. Era una especie de analgésico, anestesiante, para aliviar un poco el sufrimiento. Jesús no lo quiere. Él quiere sufrir al 100% el suplicio de la cruz. Y finalmente el escritor sagrado nos dice en el versículo 25 la hora en que lo crucifican, las 9 de la mañana. Y que además ponen un letrero en la cabeza de la cruz con la condena: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. En el versículo 27 también el escritor sagrado nos dice que junto a Jesús crucificaron a 2 bandidos, y todavía dice uno a la derecha y otro a la izquierda. Ya después se nos darán los nombres de estos bandidos, otro evangelista nos lo narrará. Y así se cumplió la escritura. Lo crucificaron entre malhechores. El escritor sagrado finalmente termina con las sentencias de los presentes: los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, los ancianos de Israel, que pasando frente a la cruz de Jesús se burlan, se mofan y le dicen que si en verdad es el Hijo de Dios, que baje de la cruz, y entonces van a creer. Pues el Hijo de Dios va a bajar de la cruz, Jesús va a bajar de la cruz, va a resucitar, y no van a creer en él. Es paradójico encontrar estos discursos de personas vacías, falsas, mentirosas. A Jesús lo sigue mucha gente, y algunos lo siguen porque verdaderamente descubren en él al Mesías y se hacen sus discípulos. Otros lo siguen para buscar cómo condenarlo y cómo injuriarlo, y es así como aparecen estos personajes contrarios al reino, que no aceptan a Jesús como Mesías, como libertador. ¿Qué tenemos delante? Un texto que nos narra momentos difíciles de la vida de Cristo, y que para nosotros los cristianos tendrían que ser un aliciente para continuar con la obra de la salvación. Decía San Pablo que nosotros predicamos a un Cristo muerto, a un Cristo crucificado y resucitado, y así tiene que ser la fe cristiana. Le tendremos que hablar al mundo de lo que hizo Jesús por nosotros, y cuánto amó Jesús al mundo, que entregó su propia vida al extremo, una muerte ignominiosa, una muerte de calumnias, una muerte de mentiras,
el justo llevado a la sentencia máxima de muerte, de entregar su vida en base de testigos falsos, de un jurado falso comprado, y al final una presión política religiosa contra Roma para que el procurador romano fallara a favor de la crucifixión de Jesús. Finalmente lo crucificaron y entregó su vida por nosotros, y esto es lo que hoy las pequeñas comunidades tienen que aprender a descubrir: el gran valor, la gran riqueza de Jesús, entregándose allí en el silencio, en el sufrimiento abnegado, en el sufrimiento del silencio de Cristo, donde no dice nada, donde no se queja, donde el Señor asume con valor, con valentía su cruz para entregar su vida por nosotros. Qué gran valor encontramos hoy en el Evangelio de Marcos, a un Jesús sufriente, a un Jesús que padece, que quiere sufrir y padecer por nosotros. Jesús verdaderamente nos ama y nos muestra su amor en la cruz. Cada vez que nosotros miremos a Jesús en la cruz, sintamos ese amor de Él por nosotros. Meditemos con las siguientes preguntas. ¿Qué aspectos del texto llaman mi atención? ¿Cómo seguir el ejemplo de Jesús que se entrega hasta el final? ¿Cómo ser un discípulo que ayude a Jesús a cargar con la cruz? Los invito a que hagamos nuestra una oración al Padre. Padre eterno y providente, te damos gracias por el amor que nos tienes. Te damos gracias porque nos has dado a tu Hijo Jesús como Mesías, como Salvador, y porque nos lo mandaste como ofrenda y sacrificio de expiación para nuestros pecados. Gracias, Padre, por tu desprendimiento de amor hacia nosotros, tus criaturas, que nunca podremos compararnos jamás a la naturaleza de Jesús, tu Hijo. Pero Jesús quiso hacerse hombre para padecer en nuestra propia carne todos los sufrimientos del hombre, y así redimir desde dentro, salvar desde dentro lo que aparentemente no tenía salvación. Gracias, Padre, por ser tan bueno y darnos a tu Hijo en la cruz, porque en ello descubrimos tu inmenso amor por nosotros. Gracias, Señor Jesús, por dar la vida por mí y por mis hermanos. Amén. Los invito, queridos hermanos, a seguirnos la próxima semana con la siguiente ficha. No se les olvide escribir su compromiso en la ficha de este día. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hasta la próxima.